Las preguntas prácticas van a ser elaborar un problema de investigación, elaborar un objetivo, elaborar una hipótesis. Les voy a dar los casos y ustedes con el caso lo van a leer y lo van a elaborar. Sí les voy a dar un poquito más de tiempo, no una hora, sino voy a darles más tiempo para que ustedes puedan concentrarse bien y resolver, porque la parte práctica sí va a demandar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado no se preocupen, pero sí, por favor, esta clase de hoy día, la clase de hoy que vamos a hacer, temas 5, 6 y 7, eso entra como la parte práctica, teoría y práctica. ¿Ya? Las clases anteriores sí va a ser solo teoría, se va a tomar teoría, pero esta clase de hoy día, de hoy y la del siguiente miércoles, sí pongan mucha atención, revisen la grabación para que no tengan ninguna duda y puedan hacer su examen bien. ¿Ya? Listo, chicos. Voy a empezar, voy a grabar la sesión, no la había grabado, voy a grabar ahorita la sesión. Ya. ¿Tienen alguna otra pregunta mientras voy empezando, mientras está cargando la grabación? Buenas noches, doctora. Disculpe, no he podido contar mi asistencia. Estaba mi internet fallando. ¿Me podría considerar por esta vez, por favor? Ya, Beatriz. Beatriz, tu apellido. Bautista Luna, doctora. Ya. Profesora, buenas noches. Y tú saca también, por favor. Yo soy Tusaca, te he llamado 3 veces, creo. Estaba manejando, profesora, no podía contestar, disculpe. Ya, chicos, ya. Ya está. Ya no se preocupen. Ya, listo. Vamos a empezar la clase. Voy a empezar. Ya, a ver, chicos, ya voy a empezar la clase porque si no no nos va a quedar el tiempo, nos va a ganar el tiempo. A ver, hoy día vamos a ver el tema 5, que es planteamiento del problema de investigación. Ahí, como pueden ver en mi pantalla que les estoy compartiendo, cada tema, cada trabajo que ustedes están desarrollando, en este caso, ya sea un trabajo de exposiencia, un artículo, una tesis, un informe de investigación, cualquier trabajo de investigación siempre va a generar un problema de investigación. ¿Ya? Entonces eso no se olvide. Y el problema de investigación, ¿no? Puede ser teórico, puede ser... Teórico quiere decir que solamente va a demostrar con información descriptiva y va a dar las bases de la información que se está investigando. Empírico cuantitativo, porque vamos a proponer una hipótesis y se va a demostrar, ¿no? Se va a demostrar y con resultados, ¿no? Y empírico cualitativo, porque no va a haber análisis de resultados, pero igual se va a demostrar, en este caso, las características de la personalidad de un paciente o o de un tratamiento, ¿no? Pero en nuestro caso, en la carrera de farmacia y bioquímica, nosotros trabajamos más que todo con los problemas teóricos y los problemas empíricos cuantitativos. Los cualitativos son para otras carreras, ¿no? Como por ejemplo las carreras de letras, ¿no? Bien, entonces enfoquémonos cada uno en cuál va a ser nuestro trabajo, o sea, el tema, cuál va a ser el tipo de investigación que vamos a desarrollar en el trabajo, ¿no? Porque ustedes saben que hay cuantitativo descriptivo y hay cuantitativo causal. Ya lo vamos a explicar más adelantito. A ver, en cuanto a la definición, ¿qué es un problema de investigación? Hay muchas definiciones con diversos autores, pero, por ejemplo, aquí les traigo algunas definiciones de los autores más conocidas, que son, por ejemplo, nos dice Tafur, ¿no? Tafur Portilla. El problema de investigación viene a ser la dificultad o hecho que llama la atención,
¿no? Llama la atención, es una interrogante que llama la atención de quién, del investigador, ¿no? Porque él es el que va a demostrar que va a responder a esa pregunta, ¿no? Y va a demostrar con los resultados que obtenga. Ahora, esa pregunta puede ser fácil, puede ser difícil, va a depender mucho del tema a tratar, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice Bardales? Bardales, que es otro autor, ¿no? Otro autor que también ha generado, todos estos tres autores tienen sus libros cada uno, ¿no? Y por ejemplo, Bardales, ¿qué nos dice Bardales? Torres Bardales, que el problema de investigación es un fenómeno que afecta a una población. O sea, es un fenómeno, quiere decir que vamos a estudiar la realidad de esta población y vamos a ver una solución, ¿no? Porque ustedes saben que el problema es un interrogante y hay que buscar una solución, hay que demostrar un objetivo para poder buscar una solución a esta investigación. Y por último, ¿qué nos dice Mario Bunge? ¿No? Mario Bunge, que es uno de los autores más reconocidos en investigación científica, ¿no? Si alguno de ustedes ha visto o ha podido revisar algún libro de Mario Bunge, que es el más conocido, él nos dice que el problema de investigación es la dificultad que no puede resolverse, es una dificultad. No se puede resolver automáticamente y que va a requerir investigarlo, ¿no? Es una dificultad o una realidad que va a requerir que se investigue, ¿no? Y que se demuestre. Se investigue conceptualmente, o sea que vamos a revisar la base teórica, la parte de la teoría, y empíricamente que vamos a demostrarlo con resultados, ¿no? Entonces, estos tres autores nos dan sus definiciones de problema de investigación. Pero para el curso de metodología de la investigación vamos a resumir en esta definición, ¿no? Se denomina problema de investigación a un fenómeno o hecho, ¿no? Que afecta a una determinada población y cuya solución beneficia a la misma. O sea, es un problema, es una interrogante de un fenómeno, de un hecho sucedido en la realidad, pero que va a estar relacionado a una población. Por eso es que toda investigación tiene una población, ¿no? Y ya lo vamos a ver los elementos del problema de investigación para que ustedes se den cuenta dónde interviene la población. Y que va a buscar la solución benéfica de esta interrogante, de este problema, ¿no? Además es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, como nos decía Mario Bunge, sino que requiere una investigación conceptual o empírica. Y además, como tercer punto, es el primer eslabón de la cadena. ¿Es el primer eslabón de la cadena? Sí. ¿Por qué? Porque si no elaboro un problema de investigación, no voy a poder continuar mi investigación. Yo tengo que formular esa interrogante para poder demostrarlo empíricamente con resultados y dar una solución. Entonces, de ahí partimos, ¿no? Del problema de investigación. Bien, entonces tenemos los tres eslabones: problema, investigación y solución. Por eso dice que es el primer eslabón. Es lo primero que surge antes de hacer la investigación y dar la solución. Bien. A ver, ahora sí, acá vamos a estudiar los tipos de problemas. Bien, tenemos si el problema es empírico cuantitativo, ¿ya? ¿Qué quiere decir que es empírico cuantitativo? Cuando el problema va a expresar una relación, ¿ya? Esa palabrita de relación, no se olviden, esta palabrita de relación, no se olviden, ténganla ahí, anótenla, porque cuando yo les pregunte, a ver, tu problema va a ser empírico cuantitativo, entonces, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que va a expresar una relación. ¿Y una relación entre qué? ¿No? Entre dos variables o dos conceptos, ¿no? Y definimos, y ahí vamos a entrar a la definición de variable. La variable es una característica o atributos
de las personas, de los fenómenos, de los organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre en un problema empírico cuantitativo va a haber una relación entre dos variables, ¿ya? Eso no se olviden. Además, todo problema tiene que estar formulado en una pregunta, ¿no? Y la pregunta, pues tiene que empezar con la palabra o la clave de pregunta, ¿no? ¿Qué, cuál, en qué efecto, en qué condiciones, cuál, cómo se relaciona, ¿no? Entonces, siempre tiene que ir bajo dos signos de interrogación con las palabras claves de pregunta, de interrogación. Además, el planteamiento de un problema nos permite dar o observar una realidad objetiva, ¿no? Por ejemplo, si alguien propone estudiar cuán sublime es el alma de los adolescentes, ¿están planteando un problema? ¿Qué dirían ustedes? ¿No? No, porque no puede probarse cuán sublime es el alma, es algo improbable, ¿no? Pues no es ni sublime ni el alma, o sea, no son hechos, no son fenómenos observables, no son características o variables, ¿no? El tema del alma de los adolescentes. Entonces, no es una realidad objetiva. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para definir un problema como empírico cuantitativo tiene que estudiar una realidad objetiva, con variables y con relación entre estas. Bien. Ya. Ahora, dentro del problema empírico cuantitativo, tenemos dos tipos de problemas. Cuando la investigación es de tipo descriptiva, ¿ya? Cuando es de tipo descriptiva y cuando es de tipo explicativa, ¿ya? Esto, por favor, mucha atención porque de aquí parte toda la elaboración del problema. Entonces, ¿cuándo dice o cómo yo puedo diferenciar cuando la investigación es de tipo descriptiva? Descriptiva quiere decir que que voy a solamente a ver o a estudiar o investigar cómo se relacionan las dos variables. O sea, cómo se relacionan o cómo se asocian las dos variables. En un lugar, en una población, en un distrito, ¿no? Entonces, ¿y cómo sé yo si mi tema de investigación yo lo voy a formular y voy a definirlo como tipo descriptivo? Porque eso va a depender de lo que ustedes quieran estudiar, ¿no? Entonces, ustedes dicen, ya, yo quiero ver, por ejemplo, la relación que existe entre el tratamiento, ¿no? El tratamiento de diabetes y la insulina. Entonces yo solamente quiero probar con mi investigación la relación entre estas dos variables, tratamiento de diabetes y la otra variable insulina. ¿No? Ya, no, yo quiero ver la relación entre trabajo cooperativo quiero ver la relación entre atención farmacéutica y, ¿cómo le llamo? Satisfacción de cliente, ¿no? Entonces, ya, yo solamente quiero comparar esas dos variables y ver cómo se relaciona entre la atención farmacéutica con la satisfacción de los clientes. Listo. Ya. Entonces, cuando definan ustedes su tipo cuando van a elaborar su problema, primero tienen que definir si van a trabajar descriptivo o van a trabajar explicativo, porque no todos van a ser descriptivos ni todos van a ser explicativos. Ustedes van a definir en base a qué es lo que ustedes quieren proponer o desarrollar en su trabajo y de acuerdo a eso van a formular su problema de investigación. Entonces, como la parte del tipo de investigación o problema descriptivo es cómo se relaciona. Así tienen que hacer ustedes, ¿no? Empezar su pregunta del problema de investigación. ¿Cómo se relaciona, ¿no? Su variable A con la variable B, ¿no?
en los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 2024, de la Universidad Franklin Roosevelt 2024. Listo, ya está su problema. O le pueden poner cómo se asocia, ¿no?, la variable A con B en los estudiantes de farmacia y bioquímica de la Universidad Franklin Roosevelt, ¿no? 2024. ¿Ya? Pero ustedes van a trabajar con su tema, ¿no? Ahorita yo les estoy dando un ejemplo, pero ustedes en la práctica que van a desarrollar hoy día de la tarea académica número 2 van a hacerlo con su tema de investigación. Bien. Ahora, ¿cuándo es tipo explicativa? ¿Ya? Tipo explicativa ya es otra investigación. Aquí en la tipo explicativa se relaciona la causalidad. Es decir, igual van a haber dos variables, pero la variable A, que es la variable independiente, va a ser la causa, y la variable B o la variable Y, que es la variable dependiente, va a ser el efecto, ¿no? Siempre vamos a tener dos variables, la variable independiente, que es la variable A, y la variable B, que es la variable dependiente. Entonces, cuando en su práctica yo les voy a pedir, ¿no?, desarrolla, identifica las variables, y esta va a ser una pregunta de examen también. Identifica la variable A y la variable B del siguiente problema de investigación. Y ahí les voy a poner el problema y ustedes tienen que identificar, subrayar, ahí colorear cuál es la variable A y cuál es la variable B. Bien, o sea, cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Ahora, cuando ustedes trabajen este tipo de investigación explicativa, aplica solamente para ver relación causal. Aquí vamos a ver causalidad, causa-efecto entre las dos variables. Entonces, cuando les toque elaborar su problema de investigación, ustedes van a empezar la pregunta con lo siguiente: ¿cómo influye, ¿no?, la variable A en la variable B, en los alumnos de los estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Franklin Roosevelt 2024, ¿no? Pueden usar cómo influye, cómo modifica, cómo varía, cómo afecta, cómo incide. Aquí les estoy dando varios terminologías para que ustedes utilicen. No es que todos van a usar cómo influye, no. Pueden usar cualquiera de estos tres términos para poder describir su problema de tipo explicativo. Bien. Luego tenemos por acá ejemplos prácticos, ¿no? Aquí, en el ejemplo número 1 dice: extraer cuando menos dos variables de la situación problemática y la unidad de análisis o sujetos a investigar. Bien, acá por ejemplo dice X, o la variable independiente, es derecho de autor, y Y, o la variable dependiente, es derecho de acceso a la información. Entonces, la unidad de análisis, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la unidad de análisis? Viene a ser la población con la institución donde se va a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí la unidad de análisis en este ejemplo nos habla de las sentencias de los procesos de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional de Lima. Aquí las sentencias de los procesos viene a ser la población, y Tribunal Constitucional de Lima es la institución, ¿no?, donde pertenece esa población. Entonces, ¿cómo van a elaborar ustedes su pregunta, ¿no?, con este ejemplo? Entonces, aquí, en este ejemplo, quieren ver la relación, o sea, solamente van a hacer un tipo de investigación descriptiva. Entonces, aquí van a poner cuál es la relación que existe, ¿no?, entre el derecho de autor, que es la variable X, y el derecho de acceso a la información, que es la variable Y, en las sentencias de los procesos de habeas data emitidas por el Tribunal Constitucional en Lima. Listo. Entonces, ustedes ahí ven que es súper sencillo armar el problema de investigación, pero primero hay que identificar
sus dos variables. Primero, de su tema de investigación, ustedes lo que tienen que hacer es primero identificar su variable X y su variable Y, o su variable A y su variable B. Y luego, el segundo paso es que tienen que definir si van a hacer tipo de investigación descriptiva o causal. Y ya una vez que ya tienen esos dos pasos, ahora sí ya elaboran la pregunta, ¿no? Y es más fácil porque ya saben con qué término va a empezar. Si es descriptivo, utilizan cuál es la relación o cuál es la asociación. Y si es explicativo causal, cómo influye, cómo se modifica, cómo varía, ¿no? Entonces, ya ustedes es más fácil hacerlo así. Acá hay otro ejemplo. Voy a poner por aquí. Ya, aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar en esta diapositiva los elementos que ustedes tienen que tener en su problema de investigación. Y la práctica de hoy día va a consistir en lo siguiente. Primero, ustedes van a enumerar sus elementos verificables. O sea, de su tema de investigación, ustedes van a sacar sus 8 elementos que están aquí, como está en la diapositiva, su pregunta clave, su variable 1, su enlace, su variable 2, su muestra población, su ámbito organizacional, su ámbito geográfico y el tiempo, ¿no? Que es el año. Entonces, primero van a identificar estos elementos antes de que puedan armar ya el ejemplo, que en este caso ya es todo el problema de investigación, que es la pregunta, ¿no? Entonces, y ustedes, si gustan, así como está este ejemplo, lo van a subrayar con colorcitos, así como está el ejemplo, para poder identificar cuál es su pregunta clave, cuál es su variable 1, su enlace, su variable 2, su muestra, su ámbito organizacional, su ámbito geográfico y su tiempo. Así lo van a desarrollar ahora en su práctica. Bien, pero en este ejemplo que refiere a los problemas de investigación descriptivos o también llamados correlacionales, ¿no? Tenemos 8 elementos. La primera es la pregunta, ¿no? Primero es la pregunta. Como en este caso es descriptivo, correlacional, empiezo con qué relación existe entre, ¿no? Y ahí seguidito nada más viene la variable 1, que en este caso es, en el ejemplo, los desechos orgánicos urbanos. Bien. Luego, para seguir la pregunta, viene el enlace, que es el I, ¿no? ¿Qué relación existe entre los desechos orgánicos urbanos y seguido después de la I, el elemento 3, viene el elemento 4, que es la variable 2, ¿no? Producción del biogás, ¿no? La biproducción del biogás es la variable 2, que es el elemento 4. Seguido después viene la muestra población, ¿no? ¿Cuál es la muestra población aquí? En las plantas de tratamiento de desechos urbanos. Ustedes también tienen que identificar cuál va a ser su población, en dónde van a investigar, ¿no? Su tema. Acuérdense que el problema de investigación es un fenómeno, ¿no? Que afecta o que investiga a una población determinada. Entonces, sí o sí, tiene que ir en su problema de investigación la población nuestra. Bien, ese es el elemento 5, ¿no? Y luego viene el elemento 6, que es el ámbito organizacional, que en este caso es la institución, ¿no? A donde pertenece esa población, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, ya, ¿a dónde pertenecen esos estudiantes? A la Universidad Franklin Roosevelt. Entonces, la Universidad Franklin Roosevelt viene a ser el ámbito organizacional. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con pacientes de la botica Sánchez de Ate Vitarte, ¿no? Un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ámbito organizacional? La botica Sánchez, ¿ya?
Entonces, ese sería el elemento 6, que es el ámbito organizacional accesible. En el elemento 7 viene el ámbito geográfico. ¿Dónde se encuentra ubicada la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Franklin Roosevelt? En Huancayo o en Lima, ¿no? Entonces, ustedes ahí ponen Lima, Huancayo, Callao, Piura, Tumbes, ahí van netamente las regiones, ¿no? Del país, ¿no? El país donde pertenece esta institución, este ámbito organizacional. Si todos van a trabajar con Lima, le ponen coma Lima, nada más. Lima, no pongan región, solo Lima. Y por último, el elemento 8, que viene a ser el año o el tiempo, ¿no? En algunas tesis, no sé si ustedes han visto, le ponen periodo 2020-2022 o le ponen año 2024 o de frente 2024. Ustedes le van a poner 2024, ¿bien? Porque estamos trabajando el tema del trabajo este año. Bien, listo. Entonces, estos son los 8 elementos de las preguntas correlacionales. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Levantó la manito. ¿Quién ha levantado la manito? Javier. Sí, Javier, dime. ¿Tienes una pregunta, Javier? No se equivocó Javier en preguntar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Efraín. Mire, en lo que respecta a población, en la Botica Sánchez, que está ubicado en Atevitarte, ¿cuál es la diferencia entre ponerle Botica Sánchez o ponerle Atevitarte? No, es que la Botica Sánchez es, Efraín, mira, el nombre Botica Sánchez es el ámbito organizacional, que sí o sí tiene que ir como elemento número 6. Y luego Atevitarte es el ámbito geográfico que también sí o sí tiene que ir, que es el elemento 7. O sea, no es que o sea, no es que vas a poner uno de los dos, no, los dos tienen que ir en el problema. A mí, o sea, se refiere o sea, ponte que Botica Sánchez está ubicado o en Ate. Correcto, claro. El ámbito organizacional accesible es la organización o la institución o el lugar donde ustedes van a hacer la investigación. O sea, mejor dicho, la institución del lugar donde van a hacer ustedes la investigación. Entonces, la Botica Sánchez tiene que estar ubicada en Atevitarte. Entonces, por eso es que se pone Botica Sánchez, Atevitarte, para poder identificar a qué distrito de Lima pertenece esa Botica Sánchez, ¿no? Ya no se pondría Lima ya no, Atevitarte nada más, o Atevitarte Lima. No, ya no lo pondría en Lima, ya solamente Botica Sánchez, Atevitarte, coma 2024. Ok, Miss, ok. Bien. Igual para usted, para los demás también, si van a trabajar con alguna botica y está en otros distritos, ¿no? También colocan el nombre de la botica, coma, el distrito, ¿no? Atevitarte, no sé, Callao, Ventanilla, y al último va el año, ¿no? 2024. Bien, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para seguir continuando con la explicación? Bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver los elementos de las preguntas o de los problemas explicativos causales. Son, como ustedes se dan cuenta, los elementos verificables son los mismos, son 8 elementos, pero aquí lo que cambia es la pregunta clave y el enlace, ¿ya? De ahí es lo mismo que los elementos anteriores, ¿no? Del ejemplo de tipo correlacional descriptivo. Entonces, aquí la pregunta clave va a ser diferente. Ya no es cómo se relaciona, sino aquí es de qué manera, ¿no? Empieza de qué manera, es la pregunta clave.
el dominio de la informática, que viene a ser la variable independiente, ¿no? Influye, que es el elemento 3. Aquí cambia, ¿no? El enlace relacionante. Mientras que en el ejemplo anterior era y, ahora acá en la pregunta explicativa va a ser influye, ¿no? Influye. Ese es el elemento 3, el enlace. Luego viene el elemento 4, que es la variable dependiente, ¿no? De su variable dependiente, que en este caso en el ejemplo dice en el rendimiento del desempeño profesional. Bien. Y después viene el elemento 5, que es la muestra población, que en este caso es en los trabajadores, es el elemento 5. Después viene el elemento 6 del gobierno local de la municipalidad distrital, ¿no? Entonces el elemento 6 también igual, es el ámbito, la institución del lugar donde se va a realizar la investigación, a la que pertenecen esta población, estos trabajadores. Los trabajadores pertenecen al gobierno local de la municipalidad distrital. Bien, ese es el ámbito organizacional. Luego viene el elemento 7, que es el ámbito geográfico. El ámbito geográfico es San Agustín de Cajas, Huancayo. Bueno, aquí le han puesto San Agustín de Cajas para poder identificar, porque Huancayo tiene también sus distritos o sus provincias internas. Entonces aquí esta municipalidad le pertenece a San Agustín de Cajas, de Huancayo. Entonces aquí le han completado y le han puesto San Agustín de Cajas. Si ustedes, por ejemplo, no sé, van a trabajar de repente con alguna comunidad, a veces las comunidades también pertenecen están dentro de distritos, ¿no? Entonces también le pueden colocar como que no también. Aquí en el problema de investigación, lo importante es que sí vaya sí o sí el ámbito geográfico, que puede en este caso ser el distrito, ¿no? Como hemos mencionado. Y finalmente el elemento 8, que es el año, el tiempo, ¿no? El tiempo en que se desarrolla esta investigación. Bien, entonces esos son los dos casos o los dos tipos de problemas, los explicativos, que ya lo hemos visto, y los descriptivo correlacional. Bien, ahora, una vez que ustedes ya tienen su problema general, porque ahorita estamos viendo el problema general, no se olviden que tenemos también problemas específicos, que también lo van a desarrollar, ¿no? Van a desarrollar su problema general, su variable, sus elementos, y luego cuando ya tengan su problema general, ¿no? Van a desarrollar sus problemas específicos. Lo van a redactar. ¿Cómo se redactan los problemas específicos, ¿no? Y ahí, por favor, presten mucha atención porque esta parte también es un poco complicadita, pero no es difícil de entender. A ver, cuando nosotros trabajamos aquí tenemos que separar los dos tipos de investigación. Ya hemos visto que hay una que es descriptivo, correlacional, y la otra es explicativo causal. Este ejemplo que ahorita estamos viendo en pantalla es para las preguntas o los problemas explicativos causales, ¿ya? Vamos a ver cómo redacto mis problemas específicos para explicativo causal, ¿ya? Entonces, yo tengo mi variable 1 y mi variable 2. Lo que ustedes tienen que hacer primero, como les vuelvo a decir, identifiquen sus variables, ¿no? Como está aquí el ejemplo. La variable 1 es estrategia de lectura de Isabel Solé. Y la variable 2 es comprensión lectora. Ya, hasta aquí. Solo lo que está resaltado en negrito son la variable 1 y la variable 2. Pero, para yo poder armar o redactar mis problemas específicos, adicional a la variable 2, ¿no? Yo tengo que determinar mis dimensiones. ¿Qué son dimensiones? Las dimensiones vienen a ser las características en las cuales se divide la variable 2 o la variable dependiente. En este ejemplo que les traigo aquí en la diapositiva, nos habla que la comprensión lectora variable 2 tiene 3 dimensiones.
que son nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Ustedes también van a tener que determinar sus dimensiones. Ahora, pueden ser 3, pueden ser 5, va a depender de ustedes. Máximo tienen que elaborar 5 problemas específicos, cuando máximo. Algunos elaboran 6, otros elaboran más 7, pero ya a veces es demasiado. Entonces, yo mínimamente les voy a pedir que para el curso, para el trabajo, ustedes desarrollen 5 problemas específicos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, como les vuelvo a decir, primero identifican su variable 1 y luego su variable 2. Y de la variable 2, ¿no? Van a sacar sus dimensiones. Entonces, van a buscar en internet, ¿no? Van a buscar en internet cuáles son las características de su variable 2, ¿no? Por ejemplo, para este caso de la comprensión lectora, aquí los alumnos han identificado, han buscado primero han buscado qué es la comprensión lectora. Entonces la comprensión lectora se divide en estos 3 niveles, por eso es que ellos han identificado esos 3 niveles como dimensiones. Entonces ustedes, por ejemplo, van a buscar, ¿no?, en el internet cómo se dividen o cómo se caracterizan su variable 2, y esas características las van a colocar como dimensiones. Pero acuérdense que las dimensiones solo son subdivisiones, ¿no? No hay texto ahí. Solamente son características cortas, máximo de 2 palabras, ¿no? Entonces tienen que ustedes saber diferenciar cuáles van a ser sus dimensiones o características de la variable 2. Bien. Entonces, ese es el segundo paso para poder redactar mis problemas específicos. Entonces, una vez que ya ustedes han determinado sus dimensiones, ya tienen sus dimensiones, entonces van a hacer ese esquemita que ven ahí en la diapositiva, ¿no? Ahí dice variable 1 y ven 4 flechitas, ¿no? 4 flechitas. Entonces ahí en la variable 1 aquí van a poner ustedes la dimensión 1 de la variable 2, la dimensión 2 de la variable 2, la dimensión 3 de la variable 2 y la dimensión 4 de la variable 2, ¿no? Ya les dije que son mínimo 5, ¿ya? Mínimo 5 dimensiones. Entonces, una vez que ya ustedes tienen sus 5 dimensiones, abajito de su variable 2 en su esquema, van a hacer el esquema así, ¿no? El esquema cruzado que le llamamos, ¿no? Jalamos una flechita de la variable 1 con la dimensión 1 de la variable 2. La variable 1 con la dimensión 2 de la variable 2. Y así sucesivamente. Entonces, este es el sistema cruzado. Cruzo la variable 1 con las dimensiones de la variable 2. Entonces, ya cuando hacen ese esquemita, lo que viene es lo siguiente, ¿no? Entonces, ustedes aquí van armando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la diapositiva anterior, el problema general es este. ¿Cómo influye el uso de las estrategias de lectura de Isabel Solé en la comprensión lectora de los alumnos de cuarto de secundaria del Colegio Mater Amarilis Arequipa 2023? Listo. Ya ustedes han armado su problema, han identificado sus variables, han identificado sus dimensiones de la variable 2 y han hecho su esquema. Listo. Entonces, abajito van a empezar a redactar sus problemas específicos. ¿Cómo lo van a hacer? Van a copiar el mismo problema, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto es el problema de arriba que vimos hace ratito. Pero adicional a eso le van a agregar, ¿no? Le van a agregar aquí, después, en este caso, de la variable antes de la variable 2 dependiente, le van a agregar las dimensiones, ¿no? Estoy con el problema específico 1 y mi dimensión es el nivel literal, entonces le agrego antes de la variable 2
nivel literal. Listo. Nada más, le agregan nada más la dimensión antes de la variable 2. Listo. Copio otra vez y hago el mismo problema, pero ahora sí le voy a agregar la segunda dimensión antes de la variable 2. Y así sucesivamente. En el copio y pongo el problema 3 y le agrego la variable 3 antes de la variable 2. Y listo. Eso sería todo y ya tienen sus objetivos, sus problemas específicos, ¿no? Entonces ustedes ven que es importantísimo primero identificar, como vimos el ejemplo, identificar su variable 1, identificar su variable 2, sacar sus dimensiones, copiar, elaborar el problema y luego van elaborando sus problemas específicos. Bien, entonces ese es el ejemplo para el caso de los problemas explicativos causales, donde el conector, ¿cuál es? Influye. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si es explicativo causal? Por el conector clave, que en este caso es influye. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo cómo se elaboran los problemas específicos para el caso de los problemas correlacionales o descriptivos, ¿ya? Ahí cambia el esquema, ahí cambia. Entonces, cuando se elaboran los problemas específicos, yo lo que es el mismo ejemplo, determino mi variable 1, ¿no? Mi variable 1 y luego determino mi variable 2, ya está. Bien. Entonces, aquí cambia. Mientras que en el ejemplo anterior, que es el relacional, el explicativo causal, vimos que se determinaban las dimensiones para la variable 2. Aquí no. Aquí lo que van a hacer ustedes es determinar las dimensiones para la variable 1. ¿Ya? Para la variable 1. Y todas esas dimensiones las van a ir cruzando con la variable 2. Así. Dimensión 1 de variable 1 con la variable 2. Dimensión 2 de la variable 1 con la variable 2. Y así sucesivamente, ¿no? Para poder redactar mis problemas específicos. Entonces, si yo me voy al ejemplo, ya tengo mis dimensiones de la variable 1. Lo que hago es simplemente cruzar con la variable 2. Entonces voy a agregar, ¿no? A la pregunta, y aquí lo he subrayado con negrita, voy a agregar la dimensión antes de la variable 1, ¿no? Voy a agregar la dimensión antes de la variable 1. Aquí no se vayan a confundir, es agregar la dimensión antes de la variable 1 o la variable A. ¿Cuál es la variable A? Estrategia del aula invertida. ¿Y cuál es la dimensión? La dimensión 1 de esa variable, la flexibilidad, ¿ok? Entonces así, igual, copio el mismo problema y agrego la dimensión 2 antes de la variable 1, igual, en el problema 3 agrego la dimensión 3 antes de la variable 1 y en el problema 4 agrego la dimensión 4 antes de la variable 1. Y listo, ¿no? Listo. Entonces ahí ya estarían sus problemas específicos. Bien. Bien, chicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Y no vamos directamente a la práctica. Un montón de preguntas. Ya, no hay problema. Conforme ustedes van aprendiendo, van a ir elaborando sus problemas de investigación, van armando sus problemas específicos. Aquí lo importante es aprender, ¿ya? No voy a calificar de que se equivoquen, lo importante es que ustedes entiendan. Entonces, ese es el objetivo del curso, ¿no? De repente la primera vez no lo van a hacer bien, pero ya la segunda, la tercera ya lo van a hacer mejor. Entonces, lo importante es que ustedes diferencien los dos casos y no se vayan a enredar. Y aquí tienen la PPT. Ustedes se pueden guiar de la PPT y con eso va a ser más sencillo.
Bien, chicos. ¿Qué preguntas tiene? ¿Quién me habló? Efraín creo que me habló. Sí, Miss, lo que es eh, la dimensión y el otro lo que era eh, donde había cinco cosas que había que hacer y en la dimensión ahí me enredé. Porque la dimensión pone 3 o 4 y había una cosa que teníamos que poner 5 mínimo. Es la diferencia de esos dos. Ah, ya. Ya, lo que pasa es que este es un ejemplo. El que está en la diapositiva es un ejemplo, ¿no? Pero yo les decía que ustedes tienen que hacer para su práctica mínimo 5 para que vayan practicando, pues por eso es que les estoy pidiendo 5. Porque si les pido 2, con 2 no se les va a quedar. Por eso es que les estoy pidiendo mínimo 5. En esas 4 que estamos viendo, mis ahí, problemas específicos, la quinta, ¿cuál sería, por ejemplo? Un verbo, porque todos son verbos casi, ¿no? Estructuración, centralidad, flexibilidad, pericia. Un verbo podríamos poner ahí. Por ejemplo, capacidad del docente. Claro, podría ser capacidad. Recuerda que no son verbos, Efraín, son características de la variable. Son características, ¿no? La flexibilidad, la centralidad, estructuración, son características de la variable. Entonces, cuando te toque hacer tus dimensiones, tú tienes que buscar que son tus características de tu variable. Capacidad, ¿qué sería, Miss? Capacidad podría ser tu dimensión 5. Tu dimensión Ah, 5. ya. Claro, capacidad. Ah, Es una ok. característica. La capacidad es una característica de tu variable, ¿no? Una división de tu variable, una característica específica de tu variable. Entonces, esa es capacidad. Entonces, tú puedes, Ah, ya, Miss. no sé si con ese ejemplo creo que quedó más claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dime tu variable, a ver, para más o menos guiarles, ¿no? Tu variable uno, a ver, por ejemplo, de tu tema de investigación, ¿cuál es? Ah, el de la guanábana. Ujú. O Sí, cualquiera, tu variable, dime una variable de tu tema de investigación. consecuencia. Consecuencia, pero ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? De mi trabajo o de acá de los ejemplos que está acá. No, de tu trabajo, de tu trabajo. Mm, por ejemplo, el mío ese de lo que es expociencia es tratamiento del uso y tratamiento de la guanábana en alumnos del alumno de la Universidad Roosevelt para malestares gastrointestinales. Ya, uso y tratamiento de la guanábana. Entonces, uso viene a ser tu variable uno y tratamiento tu variable 2. De la guanábana es tu muestra población. Bien, lo que faltaría es ahí agregarle tu ámbito organizacional, tu ámbito geográfico y el año. Eso es lo que faltaría agregarle para que se convierta ya en problema de investigación. Pero ya Y la dimensión. ahí, por ejemplo, uso y tratamiento son tus dos variables. Ya, entonces, busca en el internet características relacionadas al uso de la guanábana y al tratamiento de la guanábana. Y esas van a ser tus dimensiones. Un ejemplo, Miss. Un ejemplo, a ver, no sé, del tratamiento de la guanábana, ¿para qué Mi- sirve? Miss, quería ver si el tema, bueno, en sí es efectos terapéuticos innovadores la hoja de la guanábana en la hiperglucemia 2024. Efectos terapéuticos, ya, entonces efectos terapéuticos es su variable 1. Y el otro, ¿qué más era del tema? ¿Me puedes repetir? Innovadores.
de las Efectos, hojas de la guanábana en la hiperglucemia 2024. efectos terapéuticos innovadores de las hojas, ¿así es? Sí, innovadores de las hojas de la guanábana en la hiperglucemia 2024. Ah, ya. Entonces, efectos terapéuticos innovadores sería tu variable uno y la variable 2 sería las hojas de la guanábana. Hiperglucemia, hiperglucemia, hiperglucemia sería tu muestra o población. Entonces tienen que sacar ustedes sus características para que haya en sus dimensiones, tienen que separar las dos variables. Separan las dos variables y luego buscan en el internet cuáles son las características de esas dos variables que me has mencionado. Muy bien. Ya, Miss, gracias, ya lo estamos entendiendo. Gracias, Miss. Buenas noches. Me hice una consulta. Sí, a ver. En mi caso, por ejemplo, de mí es pastel de zanahoria con flush de sangrecita para combatir la anemia en los niños de la población de Lima Sur. Me pueden escribir por favor mejor por el chat para verlo porque si no me pierdo. Escríbeme Ya, Lincoln Miss. por el chat. A ver, los que quieren que les ayude, a ver, escríbame por chat su tema y ahí yo los voy leyendo y les voy ayudando. A ver, ya me escribió su compañera. A ver, ¿qué dice Yulisa? Yulisa dice, efecto terapéutico del arándano rojo en mujeres con infección urinaria. Ya, pero, a ver, ahí en mujeres con infección urinaria, a ver, efecto terapéutico, Yulisa, del arándano rojo sería tu variable 1. Y mujeres con infección urinaria, no. En mujeres con infección urinaria, estudiantes de la farmacia, esta es tu muestra población. Entonces, ahí en efecto terapéutico sería tu variable 1 y arándano rojo sería tu variable 2. ¿Ya? Así sería. Entonces, tienes que buscar en el internet características de un efecto terapéutico y las características de tu arándano rojo, ¿no? Puede ser el fruto, o características del arándano rojo puede ser el fruto, las hojas, no sé cuál es la parte que tiene el efecto terapéutico, lo puedes dividir en esas partes del arándano, fruto, hojas, no sé, o puedes poner como características sabor, color, no sé, qué características tiene ese fruto. Y el efecto terapéutico, si tú buscas en el internet características o dimensiones del efecto terapéutico y te van a salir ahí. Efecto terapéutico, por ejemplo, una característica puede ser la dosis, la vía de administración, ¿qué más? Dosis, vía de administración, cantidad, administrar, intervalo de administración. Entonces, hay varias características en efecto terapéutico. Tú puedes elegir mínimo 5 para tu variable 1 y las otras para tu variable 2. Y así ahí ya con eso pueden armar sus problemas específicos. Bien, Ya, doctora, muchas gracias. listo. A ver, Henry. Henry aquí no dice actividad gastroprotectora del estrato de Yantén en pacientes adultos crónicos. Ya, actividad gastroprotectora, pero ahí le está faltando su variable 2. Pero Porque el variable 2 no sería los síntomas de la gastritis, disminución. lo que pasa es que ahí yo solamente veo actividad gastroprotectora es tu variable 1. Claro. Pero la variable 2, porque extracto de Yantén
Ya. Ya. No, tienes razón. Actividad gastroprotectora es tu variable 1 y extracto Claro. de Yantén es tu variable 2. Ajá. Así es. Bien. ¿Y la Listo. relación que puede tener, qué sería entre el consumo y la mejoría de los síntomas disminuyendo? Claro, ahí tu problema tiene que ser explicativo causal, tienes que ver influencia, cómo influye la actividad gastroprotectora con el uso del extracto de Yantén, ¿no? Ahí es explicativo causal. Y mi muestra puede entonces tomar digamos, cualquier hospital que sea un, digamos, hospital Sí, de ATE, digamos. sí, claro, porque ahí le está faltando el ámbito organizacional, solamente está pacientes adultos crónicos, es tu muestra población, y le falta el ámbito organizacional y el geográfico. De ahí ya tienes todo ahí en tu problema, solo le está faltando esos dos elementos. Los ámbitos geográficos lo pondría Lima, Perú, pero espera, ¿puede ser? Claro, O le puedes voy a agarrar poner, o sea, un distrito en general. no, ponle el distrito del hospital donde pertenece el hospital que Entonces, vas a, ATE Vitarte entonces sería, pues. ya, ajá, le puedes poner a Y, evitarte, y el sí. tiempo ahí tiene 2024. Sí, el tiempo es 2024, correcto. Ya, Ujú. claro, gracias. Bien, entonces, Henry, nomás tienes que buscar las características de una actividad gastroprotectora, ¿no? Y buscas, por ejemplo, qué características tiene una actividad gastroprotectora. Puedes buscar, no sé, eh, puede ser el medicamento, bueno, el efecto contra la mucosa gástrica. O se puede eh, añadirle lo que es digamos, efecto de lo que son de medicamentos, lo que son omeprazol o ranitidina. claro, puedes agregarle. Hacerle una variable, una variante diferenciar, ¿no? Entre el Yantén y un medicamento. ¿A eso se refiere? No, es que cuando buscas tú por ejemplo, cuando vemos fisiopatología, en anatomía, la actividad gastroprotectora tiene varios mecanismos de acción. No sé si me dejo entender. Esos mecanismos de acción tú tienes Plantearlo. que dividirlos, como Ya. ponerlos como dimensiones. Ajá. Mm, Doctora, y uno de esas actividades que usted está mencionando podría ser también la inhibición de la secreción ácida, ¿no? Como una Correcto, correcto, característica gastroprotectora o correcto. por la promoción de la cicatrización, ¿no? Todo lo que estimula a disminuir, ¿no? La producción de ácido. Correcto, muy bien, Jenny, sí. O- Sí, Ok, esas serían. Divídanlo así en características mínimo 5. Busquen 5 características. ya Ahí sería la muy bien. dimensión. Claro, Esas variable la serían tus dimensión con la variable. dimensiones. Correcto. Y el extracto de Yantén, bueno, y el extracto de Yantén, pueden dividir en este caso que son las hojas, el tallo, no sé. Ahí ustedes lo dividen de acuerdo a las partes de la planta, ¿no? Ya, te lo gracias. Listo. Bien. Y me escribe también Javier, me dice automedicación con antibióticos y enfermedades respiratorias. Ya, ahí también, Javier, tu problema de investigación es causal, ¿no? ¿Tú vas a ser causal o correlacional? Causal, doctora. Ya, causal. Entonces, ahí tienes tu variable uno es automedicación con antibióticos y la variable 2 es enfermedades respiratorias. Entonces, tienes que buscar las Doctora, dimensiones. creo que ahí veo que me falta el ámbito geográfico. Claro, te falta el ámbito geográfico Lima, ¿no? Sí, ¿no? Ahí falta agregar, sí, sí, es lo que me queda. Sí, falta agregar Lima. Ajá. Después de coma Lima, antes de Lima. Ya, listo. Muy bien, Javier. Entonces sí, Gracias. quedan claro las dimensiones, ¿no? Tienes que buscar ahí dimensiones de automedicación con antibióticos y dimensiones de enfermedades respiratorias. Igual, cuando ustedes busquen de alguna enfermedad, alguna actividad, como tu compañera Jenny mencionó, busquen las características fisiopatológicas o de la enfermedad para que ustedes hallen sus dimensiones, ¿no?
Y en automedicación también, ¿no? Puedes buscar la automedicación también. Características, busca en el internet, características de automedicación o dimensiones de automedicación y les va a salir varias dimensiones o características. Esas solo 5 les pido que coloquen como dimensiones. Bien. Bien, Javier, ¿quedó claro? Sí, doctora. Ya, perfecto. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Me puede escribir por chat para ya dejarles para que elaboren su práctica. Miss, de ahí le hemos dejado varias. Ah, ya, a ver, voy a bajar. Ah, ya. Miss, disculpe, una consultita. Bueno, lo que le dije hace unos minutos de las características que tiene en el caso del gastroprotector, serían dimensiones, ¿verdad? De una variable, ¿o Claro. sería la variable? Me No, confundí un poquito ahí. actividad la actividad Gastroprotectora. protectora es la dimensión. Ya, y la variable Perdón, sería es la su variable, perdón, es es la la variable. variable. Y lo Ya, que y tú las me dimensiones. mencionaste son las dimensiones. Ya, Miss, listo, gracias. Ya, listo. A ver, Kelly me dice uso terapéutico de las hojas de Annona muricata. Igual, uso terapéutico sería su variable 1 y la variable 2 sería las hojas de Annona muricata. Ahí lo que le está faltando es su ámbito geográfico antes del año. Bien, Geraldine me dice Sachainchi, beneficios para la salud y nutrición en Amazonas, San Martín, Perú. Ya, Sachainchi igual, variable 1, beneficios para la salud y nutrición, variable 2, y Amazonas y San Martín sería su ámbito, sería su muestra, y le estaría faltando el ámbito organizacional y el geográfico. Ah, no, perdón, ahí le he puesto Perú. Lo que le estaría faltando es el ámbito organizacional y el tiempo, el año. Ya, a ver, ¿quién más? Pastel de zanahoria Lincoln. Pastel de zanahoria con folla sangrecita para combatir la anemia. Ya. Variable 1 es el pastel de zanahoria con folla sangrecita. Y la variable 2, Lincoln, sería anemia. Anemia. Tu muestra es en niños, tu ámbito geográfico Lima Sur, pero me está faltando el ámbito organizacional. Ahí. Aunque podría ser la población de Lima Sur, ese es el ámbito geográfico, pero faltaría el ámbito organizacional. Debe ser ¿qué nombre de población, no sé, o comunidad te estaría faltando ahí, Lincoln, que le coloques, que le agregues? Doctora, disculpe. ¿Sí, Mónica? Sí, doctora, podría ser en todo caso pastel de zanahoria con follas para combatir la anemia en niños del colegio tal Claro. del distrito de Lima Sur. ¿Así Correcto. sería? Sí, correcto. Tendríamos que poner el nombre del colegio y de institución educativa tal, ¿cierto? Sí, correcto. Sí, tienen que poner el nombre de la institución educativa. Ya, gracias. Y con eso ya estaría completo ya. Y tienen que buscar sus dimensiones del pastel de zanahoria y de la anemia, de esas dos variables. En lo que se refiere a eso, doctora, disculpe que le pregunte, las variables son las características de cada uno, tanto del pastel con el FUS y de la anemia. Sí. Sí. Ya. Por ejemplo, del pastel, bueno, no sé, ahí pueden ustedes, como tienen ahí la receta, pueden colocar como dimensiones, no sé, el sabor, la porción, la cantidad,
que van a utilizar de pastel para el tratamiento de la anemia, con qué frecuencia lo van a administrar, qué cantidad, hay cantidad, frecuencia, Sabor, me dijo. sabor también, ajá. Ahí tienen 3, ahí busquen 2 más y ya con eso completan las dimensiones. Y para la anemia, uy, ahí en la anemia les va a aparecer un montón de características cuando busquen en el internet. Gracias, doctora. Bien, ahora Tania me dice factores que se asocian al tratamiento alternativo con planta. Ya, ahí le está faltando su ámbito organizacional, su tiempo, su ámbito geográfico. Pero su variable, Tania, tu variable 1, factores que se asocian. Factores que se asocian al tratamiento alternativo todo eso sería tu variable 1. O podría ser tratamiento alternativo tu variable 1 y plantas medicinales tu variable 2. Y tu problema es correlacional, porque estás hablando de asociación. Bien. Y completen, por favor, ahí les falta el ámbito organizacional, geográfico y el tiempo. Profesora, disculpe, en lo que es el ámbito organizacional, esto es en la selva central, pero ahí faltaría en todo caso lo que es el ámbito... O sea, ¿en qué hospital, de qué hospital o de qué institución van a usar ustedes estas plantas? O a qué pobladores, de repente, a las pacientes con dislipidemia, de qué hospital o de qué población pertenecen. Ya. Entonces tendría... Doctora, entonces el lugar tenemos que ponerlo, doctora. Claro, les falta el lugar, o sea, les falta Ya. la institución, el hospital y el lugar. Y el año. Y el año. Ya. Entonces ahí lo vamos a poner eso. Ya, año doctora. 2024, Miss. Sí, claro, todos van a ser 2024. Ya, entonces sería el ámbito organización y el ámbito geográfico. Sí, y el año, el tiempo. Profesora, disculpe, en lo que es organizacional, ¿sería selva central? ¿Está bien eso? ¿O eso sería geográfico? Eso sería geográfico. Ajá. El organizacional, como tú me dijiste, puede ser en un hospital o en un hospital, en una posta, o de qué comunidad, el nombre de la comunidad están los pacientes.